La herencia de su madre fue transmitirle el conocimiento de una técnica tradicional yucateca que hoy aplica en sus artesanías y que le dieron la oportunidad de convertirse en exitosa emprendedora. Susana tuvo sus pininos cuando nació su sobrino. Las técnicas que utiliza son punto de cruz y punto relleno. Este último lo aprendió viendo videos de YouTube y emplea el conocimiento para bordar diversas telas. Por el intenso calor pensó en un producto que muchas yucatecas y algunos yucatecos usan, el abanico de mano. Dije, bueno, el abanico, solo el abanico pues necesita protegerse, entonces vamos a hacerle una funda. Y pues de los sobrantes de la tela pues fueron saliendo otros productos como los monederos y ya después surgió la necesidad de hacer más tamaños de monederos, de implementarlo por ejemplo en libretas, separadores de libros. O sea, es infinita la cantidad de cosas que podemos hacer con el bordado. Susana usa telas de algodón como el cuadrillé y el cañamazo, al igual que el lino. Es durable, es muy cómoda tanto para trabajar como para el que adquiere el producto. Eso hace que el producto sea más durable, sea más cómodo. Hay diferentes tamaños en el punto, dependiendo del material. Por ejemplo, es un número 14, que quiere decir que se pueden bordar 14 puntos en una pulgada, que son 2.55 centímetros. Los productos que utiliza son resistentes, se pueden lavar con cloro y no desmanchan. Además, elabora medallones y todo tipo de bisutería. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Liv de Ojeda.